Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. Hola, te quisiera contar de que mi papá está muy bien, de salud, ha mejorado muchísimo y te agradezco las oraciones, la preocupación, muchas personas preguntándome cómo estaba y gracias a Dios está muchísimo mejor. Por eso, gracias de todo corazón por tus oraciones. Y te cuento que hoy en la palabra del Señor nos está diciendo que nos envía como ovejas en medio de lobos. Hace unos días en la palabra de Dios, en la homilía, estábamos hablando sobre ese tema y yo hacía la pregunta, ¿cómo se puede defender una oveja? ¿Y qué medios tiene un lobo para atacar? Y veíamos que el lobo las tenía todas de ganar. Y díganme ustedes cómo se puede defender una oveja. De hecho, uno de los niñitos en la Eucaristía me decía, la única manera en que se puede defender la oveja es corriendo. Y yo decía, es que ni siquiera eso, porque es tan débil. Y entonces nos poníamos nosotros a reflexionar, ¿cómo es posible que el Señor nos está diciendo que nos envía como ovejas en medio de lobos? ¿Ustedes imaginan lo que significa eso? Ovejas en medio de lobos. ¿Y cómo nos vamos a defender? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro mecanismo de defensa para poder luchar contra esos lobos feroces que lo único que quieren es robar, matar y destruir? Y Jesucristo nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor va a dar la vida siempre por sus ovejas. Entonces ojalá nosotros entendamos en este día lo importante que es la necesidad de estar unidos al Señor. Eso es lo más importante. Y otra reflexión que nosotros hacíamos ese día era que, de hecho, yo retomaba un momento de encuentro muy importante que tuvo el rey David cuando todavía no era rey. Era un pobre joven que cuidaba las ovejas, el rebaño de su padre, que fue a visitar a sus hermanos que eran soldados, estaban en la guerra. Y vemos cómo cuando llega al batallón, al campo, digamos, de guerra, ve al ejército de Israel, al pueblo de Israel, con miedo. Y una persona que los amedrentaba era un gigante llamado Goliat, que los insultaba, les decía de cuánta cosa y ya los había vencido antes de pelear con ellos. Había hecho un reto, a ver quién de los de Israel, del ejército, se atrevía a pelear contra él. Y nadie. A pesar de que eran soldados experimentados, a pesar de que tenían también sus armaduras, tenían años de experiencia, ninguno se atrevía. Y este pobre joven llamado David, de repente se acerca al rey Saúl y le dice, yo voy a luchar contra ese gigante. Todo mundo, ¿se imaginan lo que pensaría? ¿Se imaginan ustedes qué dirían los otros soldados? Todo el mundo tenía miedo. Contra ese gigante, ¿quién iba a pelear? Y de repente David convence a Saúl, va a luchar contra Goliat, le ponen las armaduras, le ponen de cuanta cosa y él dice, yo no soy ni siquiera capaz de caminar con esto, quítenme todo esto. Va, coge su honda, unas cuantas piedras, se presenta delante del filisteo. El filisteo, este gigante Goliat, él decía, esto parece un insulto lo que me están haciendo. ¿Cómo es posible que me envían a un niño a luchar contra mí? Pero bueno, David le dice, tú vienes a mí con armadura, con lanza, con jabalina, vienes con armadura, vienes con escudo, vienes con todo. Y yo vengo ante ti con el poder de Dios. Y eso le bastó para poder vencer a ese gigante. Esa reflexión hacía yo porque es muy importante también para nosotros entender de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Esa es nuestra fuerza. Por eso a ninguno de nosotros nos debe dar miedo de que nos envíen a luchar o en medio de lobos y somos pobres ovejas. No nos debe dar miedo, porque nosotros vamos con el poder y la fuerza de Dios, y eso es lo más importante. No necesitamos armadura como Goliat. De hecho, David le decía a Goliat, con esa misma espada te cortaré la cabeza.
y ese gigante se burlaba del pobre David. Y miren cómo con una pobre honda, una insignificante piedra bastó para derribar a ese gigante. Y con la espada del gigante le cortó la cabeza y cumplió. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de quién estaba con él, porque se le había olvidado. Fue un pobre joven, un pequeño joven, el que le demostró a todo el pueblo de Israel quién era el que de verdad estaba luchando. No él, porque era pequeño, no tenía muchas cualidades quizá. Era Dios mismo el que estaba con ellos y Dios se lo demostró. Y es ahí cuando el pueblo de Israel toma la fuerza y decir, vamos, y acabaron con ese ejército de los filisteos. Y no se nos olvide, ahí radica nuestra fuerza. Por eso no debemos temer. A veces nosotros nos entristecemos tanto porque decimos, pero es que hay tanto mal en este mundo. Y volvemos y les vuelvo a recordar esas palabras que decía la Madre Teresa de Calcuta, de las personas que a veces se quejaban y decían, pero es que hay tanto mal. Y hacía la comparación de ese mar lleno de sal y decía, sí, el mar está muy salado, pero nosotros podemos cambiar todo esto. Yo sé que solo no puedo, pero ¿te imaginas si no es una sola gota, sino que contigo y con la otra persona ya somos 2, 3, 4, 5 y después nos convertimos en un río gigante que podemos ir transformando poco a poco esta sociedad? ¿Por qué nos entristecemos tanto cuando vemos que el mal va venciendo? ¿A nosotros también se nos olvidará de que es Dios el que va con nosotros? Son tantos los problemas, las dificultades, son tantas las tristezas, es tanto el vivir sin esperanza, pero se te olvida de que Dios va contigo, de que a pesar de todo lo malo que suceda, Dios va contigo. ¿Se te ha olvidado también a ti? Espero que no. Por eso hoy, Dios Todopoderoso, te pedimos que nos ayudes a que nunca nos olvide de que tú vas con nosotros, de que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, de que contigo somos invencibles. Por eso, Señor Dios Todopoderoso, quédate conmigo. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.